nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como ley suprema, ¿sale? Pero también estos deben ser observados plenamente por la autoridad. Es decir, los órganos jurisdiccionales durante el procedimiento, sea de cualquier índole, deben velar siempre, como una obligación que les impone la propia Constitución, velar siempre sobre de no vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos en todo momento. Siempre durante el procedimiento deben los órganos velar porque no se les vulneran los derechos fundamentales. ¿Sale? Sí, profesor. Funciones del derecho penal. Vamos a ver las funciones del derecho penal. El derecho penal tiene dos funciones en específico. Una es, la primera de ellas es la función de protección de bienes jurídicos y la función de motivación. ¿Sale? De conformidad con la primera de ellos, es decir, de la protección de bienes jurídicos, tenemos que el derecho penal únicamente reacciona ante la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico penalmente protegido. Por se entiende un interés social indispensable para la vida en comunidad y digna de protección mediante el derecho penal. ¿Qué es esto? Todos los delitos, todos sin excepción, tienen una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Proteger el bien jurídico tutelado por la norma, tutelado por el Estado. Ejemplo, ¿qué bien jurídico tutela el delito de homicidio? El derecho a la vida. El derecho a la vida, exactamente. El delito de daño en propiedad, el derecho a la propiedad de las personas. El delito de robo, la propiedad y posesión de las personas. El delito contra la salud social. Los delitos cometidos en materia de armas de fuego, la seguridad social y la seguridad y la paz social. ¿Me explico? Es decir, todos esos delitos protegen un bien jurídico que tenemos todos los ciudadanos. Respecto a la segunda función, que es la motivación, sirve a la primera. Mándame. ¿Alguien le habló? Respecto a la segunda función, siendo esta la motivación, esta sirve a la primera, pues solo puede proteger un bien jurídico a través de la función de motivación. Por esta, se debe entender el mensaje que el derecho penal envía al ciudadano a través de la amenaza, por llamarlo así, de la pena o consecuencia jurídica a imponer. Es decir, pretende incidir sobre los miembros de una sociedad para que se abstengan de realizar comportamientos que lesionen o pongan en peligro los bienes jurídicos tutelados por las normas penales. ¿Sale? En relación a las funciones del derecho penal, debe decirse que para que el sujeto activo, que es aquella persona que se le atribuye la comisión de un delito, sea declarado penalmente responsable de un delito, se requiere primeramente verificar, en primer lugar, la actualización de ambas funciones. Esto es, que la gente haya lesionado o puesto en peligro un bien jurídico tutelado, que es la acreditación del delito, pero también que al momento de los hechos era motivable por la norma, acreditación de la culpabilidad. Es decir, que ese hecho cometido constituye un delito, toda vez que sin injusto o culpabilidad no habría delito. Para que se pueda dar el delito necesitamos de la acción, del sujeto activo, del objeto del delito y de los objetos normativos, es decir, que la acción atribuida al sujeto activo se encuentre prevista como sancionable en una norma penal. ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Correcto. Ello deriva de que el delito se integra por elementos objetivos, normativos y subjetivos. ¿Cuáles son los elementos normativos, los elementos objetivos del delito? Es el objeto con el cual se comete el delito. ¿Sale? Para tener por acreditado, primero tenemos que tener por demostrada la existencia de ese objeto.
ya sea el objeto, no sé, con el que se cometió un asesinato, la aportación de un arma de fuego. ¿Qué necesitamos primero para tener por demostrar ese delito? La existencia de esa arma de fuego. Como elemento subjetivo que es la conducta, ¿qué tenemos que demostrar? La aportación. Es decir, que el sujeto activo, que es a quien se le atribuye la conducta, en un determinado momento y lugar, portó, esto es, que tuvo dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad inmediata esa arma de fuego que principalmente ya tuvimos por acreditada su existencia. Y finalmente, elemento normativo. Más reciente. Hola, hola. ¿Alguien quiere hablar? No, profe, es que estaba un micrófono activado. Ah, ok. Finalmente, le digo, el tercero de los elementos pues serían el elemento normativo, que es que la conducta que se le atribuye, en ese caso la de portar al sujeto activo esa arma de fuego, se encuentra tipificada en una ley penal como delito, que en ese caso sería la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. ¿Sale? Ahora vamos a pasar a un tema que es la esencia del derecho penal. En el temario lo ponen como lo que es el ius puniendi y el ius penale, que son ya se me olvidó. Bueno, son provienen del latín, son latinos, el ius puniendi y el ius penale. Para abordar este tema, primeramente, resulta necesario establecer que el derecho penal se clasifique en subjetivo y objetivo. ¿Sale? En ese sentido, la clasificación del derecho penal es subjetivo y objetivo. Responde al qué y al cómo del sistema punitivo. Así, el derecho penal subjetivo, que es el ius puniendi, constituye la facultad que tiene el Estado, únicamente el Estado, de sancionar penalmente a una persona, ya sea física o jurídica. Para ello es que se crean instituciones auxiliares como son policiales, fiscalías y tribunales. Pero para sancionar penalmente a los ciudadanos o entes colectivos, el Estado requiere del derecho penal objetivo, que es el ius penale, es decir, del sistema de normas jurídicas que establecen los delitos y las consecuencias jurídicas aplicables ante su comisión. No sé si podemos entender esto. El derecho subjetivo, pues es la finalidad que solamente el Estado tiene para sancionar a las personas que cometen una conducta delictiva. Es decir, si viene una persona a mí y me ocasiona un daño en mi vehículo, pues no puedo yo bajar y decir, pues por mis pantalones yo también te agarro a golpes y ya estamos a mano, o me agarro y te daño tu vehículo. No, porque llegaríamos a lo que comentamos al principio, a un ojo por ojo y diente por diente. ¿Me explico? Si a mí una persona viene y de manera dolosa o culposa, dígase intencional o no intencional, me causa un detrimento en mi patrimonio, en mi vehículo, pues ¿qué tengo yo que hacer? Si él no quiere responsabilizarse de esa conducta que cometió, pues yo tengo que acudir a las instituciones, que en este caso sería la Fiscalía del Estado, a presentar una querella correspondiente sobre ese hecho delictivo cometido en mi agravio, ¿sale? Pero una vez concluido todo el procedimiento penal, pues será solamente el Estado quien determine la sanción que esa persona que no quiere responder por su actuar, la sanción que le corresponda por no hacerse responsable de su acción. Dime, Alejandro. Eso sería para evitar las penas excesivas que había anteriormente. Exactamente. Sí, la regulación de las penas. Efectivamente, como te comenté al principio, en la definición del derecho, la misma norma jurídica establece lo que es las penalidades. No se dejan al arbitrio del órgano jurisdiccional. Todos los delitos establecen una pena, entre una pena mínima y una pena máxima. En este caso, el propio código, tanto el Código Penal Federal, que es una de las leyes que rige la materia penal, como los diversos códigos penales estatales, establecen el mínimo
y la máxima que tiene que imponer el juzgador al momento de emitir su determinación. Cuando se trata aquí en este punto, fíjense muchachos, cuando se trata de un primo delincuente, que es aquella persona que por primera vez está sujeta a un procedimiento, siempre se tiene que poner la pena mínima. No se puede poner una pena mayor, dado que no hay fundamento para hacerlo así. Siempre tiene que ser la pena mínima, puesto que es una primera, llamémoslo un llamado de atención. Ya en los subsecuentes, si esa persona es reincidente o ya tiene diversos delitos, bueno, ya ahí sí es permisible por la propia norma penal que el propio legislador determine entre aumentar la pena entre la mínima y la media. Pero ya tiene que justificar con base en qué circunstancias él determina no poner la mínima, sino poner un poco más. Y es donde hace el... Dígame, a ver, Raquel. Maestro, y sería, por ejemplo, en cualquier delito que cometiera, aún fuera su primer delito, no importa. ¿Qué punto? Específicame la pregunta. En cuestión de que dice que se les da la pena mínima. Sí, sin importar el su delito. Primer delito. O sea, aunque sea un delito muy grave, por decir un asesinato o algo fuerte. Sí, sin duda alguna tiene que ser la primera la sanción mínima. Aquí voy a hacer un paréntesis rapidísimo para comentarles, para explicarles esta situación. Todos los delitos, durante el transcurso ustedes de su curso, ya sea en o en los subsecuentes, les van a explicar que los delitos, en la comisión de los delitos existen agravantes y existen atenuantes. ¿Qué es un agravante? La agravante es aquella circunstancia que, como su nombre lo indica, agrava el delito por determinadas acciones. Un ejemplo de ello, un secuestro, que es un delito de los más penados en México. Un secuestro, el delito básico, así se le denomina el delito básico de secuestro, tiene una pena de 50 años. Es la pena mínima. La pena mínima es de 50 años. Sin embargo, establece diversas agravantes. Por cada agravante se aumentan 10 años más. Entre ellas está privar de la vida a la víctima. Si privas de la vida, ya tu delito no es un delito simple, no es un secuestro simple, es un secuestro agravado. Y ya la pena no es de 50 años, sino que ya son 50 años del delito básico, más los 10 del agravante por haberlo privado de la vida, ya se aumenta a una pena de 60 años. Si a ese le aumentamos que el delito se cometió con violencia, son otros 10 años. Si le aumentamos que se cometió por familiares o personas cercanas a la víctima, se aumentan otros 10 años. Si hubo violación, así sucesivamente. Esas son las agravantes. Ellas agravan el delito básico. En este caso, como me comentas, sí, efectivamente, siempre por disposición tiene que imponerse la pena mínima. ¿Por qué? Porque el legislador no previó en sus normas que el órgano jurisdiccional no tiene manera por sí solo de yo advertir o considerar por qué esa persona podría meritar una pena mayor a la que establece la ley como pena mínima. Salvo que se trate de un agravante que en ese sentido sí la propia ley me autoriza, me obliga a yo tomar en cuenta esas agravantes si se encuentra acreditada durante el procedimiento. No puedo, vamos a partir de que el órgano jurisdiccional no conoce a las partes intervinientes. Es decir, cuando comparecen las partes durante el proceso, comparece la parte acusadora, que es el Ministerio Público, como la parte acusada, que es el imputado, el acusado o el sujeto activo, a quien se le atribuye la conducta. El órgano jurisdiccional pues no conoce a ninguna de las dos partes. Él no puede aseverar que la persona que viene en calidad de imputada o de delincuente sea una persona que por el simple hecho de haber cometido, sea por error o sea por accidente, por lo que haya sido una conducta delictiva, pues por eso tenga que tener una sanción más arriba de la que mínimamente establece la norma. Como lo dijo el compañero hace un momento, efectivamente el objetivo de los delitos es evitar las penas excesivas y que no se quede el arbitrio de algún malentendido con el juez, que durante la audiencia o durante el proceso el juez advierte
una animadversidad con el imputado y diga, para que se te quite te voy a imponer la media. No, porque eso, les dije hace ratito, es obligación de las autoridades velar por los derechos de los procesados en todo momento, como una norma constitucional. No es algo que nosotros podamos pasar por alto. Es una obligación constitucional que tienen los órganos jurisdiccionales. Daniel. Profesor, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hace ratito estaba hablando del delito de secuestro, Ajá. que dice que tiene sus agravantes, pero cuando hay muerte, pero ahí no sería otro delito, el homicidio. No, aquí eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero se me hace una pregunta muy interesante, Daniel, ¿verdad? Sí, Daniel. Daniel. Mira, en este supuesto, aquí hay una figura jurídica que van a ver más adelante, no conmigo, no creo, porque ya es para temas más posteriores, una figura jurídica que se llama la subsunción de delitos. ¿Qué es la subsunción de delitos? Es cuando existen dos delitos que por su sola naturaleza no pueden coexistir de manera autónoma e independiente, como es el caso del secuestro y el homicidio. En muchas ocasiones me ha tocado a mí en el órgano jurisdiccional donde laboro, que viene el Ministerio Público y formula su acusación efectivamente formula su acusación por el delito de secuestro, y aparte dice, pero ¿sabes qué? Como posteriormente la víctima perdió la vida, ahora solicito que se reclasifique y se vincule o se sentencia o se condena al imputado por el delito de homicidio. Aquí en este caso eso no podría acontecer. ¿Por qué? Porque el delito de secuestro amerita una pena privativa mayor a la de homicidio. El delito de secuestro es uno de los delitos más penados. Estamos hablando de que el delito de homicidio tiene una pena de 20 años aproximadamente, y el delito de secuestro tiene una pena de 40. Se va con el más alto, ¿no? Se va con el más alto, efectivamente. En este caso, lo que hizo el legislador fue, ¿qué pasa si esa persona que es privada de la libertad, ahí ya vulneró, ese secuestro ya vulneró un bien jurídico tutelado de los más preciados que tenemos, el segundo más preciado que tenemos después de la vida, que es la libertad? ¿Me explico? Pero no solamente, ese delito tiene una pena muy alta, no solamente por lo que es la privación de la libertad, sino por lo que envuelve a su entorno. Lo que es el sufrimiento de la víctima. ¿Por qué? Porque la pena de los familiares durante el secuestro, la zozobra que genera en la familia, el no saber dónde está su familiar, cómo lo están tratando. Y en algún momento recordarán que se puso muy de moda, o elevó mucho el índice de secuestros, y por eso es que el legislador se vio en la necesidad de aumentar las penas, e incluso creó la ley en materia de secuestro, una ley especial que tiene unas penas altísimas. Por eso es que no podría cambiarse el delito al delito de homicidio, puesto que el mismo homicidio constituye un agravante del primer delito. Sí, más o menos. El secuestro es por 40 años y el homicidio 50. Igual el homicidio también tiene agravantes, pero tan solo si partimos de la pena mínima, que es del secuestro de 40, 50 años más o menos, y el homicidio, que es de 20 años. Por eso es que no puede reclasificarse la conducta y ahora tener un delito. Otro ejemplo sería, ¿qué pasa en los delitos de resistencia de particulares? Resistencia de particulares es cuando a una persona impide, así a grandes rasgos, que la autoridad policial, un ejemplo, realice sus funciones. Si llega una persona a mi casa con la intención, afuera en la calle, con la intención de detener a mi hermano, y yo agarro y lo agarro y no permito que él ejecute esa orden de aprehensión, pero durante ese forcejeo yo le doy un golpe al policía y le ocasiono una lesión,
ahí la fiscalía, ¿qué va a hacer? Va a venir y va a decir, aquí están dos delitos. La resistencia de particulares, porque gracias a la acción que tú Emanuel, cometiste, fue imposible que yo cumpliera el mandato de captura en contra de Jorge, tu hermano. ¿Sí? ¿Me queda claro? ¿Sí queda claro más o menos? Pero aparte, con esa acción que tú cometiste, también me ocasionaste una lesión en mi pómulo derecho. O sea, un moretón, una escoriación, X. Ahí no podríamos entender que existen o que subsistan las dos figuras delictivas jurídicas. ¿Por qué? Porque la lesión que yo le propiné al elemento de la policía es una consecuencia que deriva de que yo impedí que él culminara su función. Es decir, esa lesión de la que él se está adoleciendo constituye una consecuencia de mi primer actuar, que fue el no permitir que él cumplimentara la orden de aprehensión en contra de mi hermano. Por tanto, son conductas que acontecieron dentro de un mismo hecho, por tanto no pueden ser sancionadas de manera independiente, puesto que sería sancionarme 2 veces por un mismo delito. ¿Más o menos queda claro? ¿Sí lo entienden? Ana Julia, ¿tienes una palabra? Ana Julia. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Sí, mire, es respecto a lo que comentaba hace un momento. Un poquito de interferencia, nena. Cuando abres tu micrófono se escucha un sonido muy fuerte. Sí, ya escuché, no entiendo por qué. Sí, mire, lo que comentaba hace un momento de cuando se comete un delito por primera vez es la pena mínima. Sí. En eso es en todos los delitos, dice usted. Entonces, en todos los delitos. Entonces, ¿en dónde entra la suspensión condicional del proceso? ¿En todos los delitos? Ese es un tema de derecho procesal. Ok. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Perdón? ¿Dónde lo escuchaste? Bueno, es que anteriormente tuve una denuncia por robo. Igual fuimos a un juicio y todo ese tipo, y pues le otorgaron una suspensión condicional del proceso en cuanto a la reparación del daño y todo ese tipo de cosas. Si me lo permiten, me voy a desviar un poquito del tema para aclarar tu duda, y les va a servir a todos los demás para lo que es el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que es donde yo laboro. Ana, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que fue creado a raíz de la reforma del 2008, ello con la finalidad de que anteriormente en el sistema tradicional, como lo conocemos, o sistema mixto, los procedimientos duraban años. Llegó a asuntos incluso donde me tocó a mí que cuando sentenciábamos al imputado, pues ya la pena estaba compurgada. Es decir, si a él se le atribuía un delito de lesiones que ameritaba una pena de 2 años, su sentencia salía a los 5 años. Es decir, cuando él ya había compurgado la pena, e incluso más. Eso fue lo que llevó al legislador a México, al Estado mexicano, una aplicación que nos impuso la Corte Americana modificar nuestro sistema penal para poder darle vida al sistema penal acusatorio. Ese sistema penal acusatorio es un sistema muy bondadoso. Perdón, profesor. Mándeme. Compañero José Alfredo. Compañero, gracias, compañero. Apaguen sus micrófonos, porfa, solamente cuando vayan a opinar, lo abren, ¿va? Así, de manera rápida, Anita, para no perder tan mucho tiempo. En ese sistema penal acusatorio, establece salidas alternas que impiden que el procedimiento llegue a final, es decir, a una sentencia. Pero es solamente para aquellos delitos que son de sanciones moderadas o de penas muy bajas. Para que se declare procedente la salida alterna, como es la suspensión condicional del proceso, como primer requisito es que el delito no tenga una pena privativa cuya media aritmética sea mayor de 5 años. ¿Cuál es la media aritmética? Rapidísimo les explico. Muchachos, todos los delitos tienen una pena mínima y una pena máxima. La media aritmética es la suma de la pena mínima y la pena máxima dividida entre 2. Hablemos de un caso de portación de arma de fuego sin licencia, un arma calibre 22. Una persona que tiene un arma calibre 22, la pena anterior de la reforma ahorita del 19 de febrero de 2021, la pena que establecía para ese delito la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos era una pena de 2 años a 7 años de prisión.
La media aritmética es 2 más 7 son 9, entre 2 a 4 años y medio. Es decir, que entraba dentro de la posibilidad para poder acceder a esa salida alterna. Esa salida alterna, ¿qué finalidad tiene? Es sancionar de manera administrativa a aquellas personas que cometen delitos no tan graves. Es como una llamada de atención. ¿Por qué? Porque la finalidad de la suspensión condicional del proceso es que la persona reflexione en su actuar y no tener el cerezo o los centros penitenciarios llenos de delincuentes o primodelincuentes o de personas que cometen delitos meramente menores. Una persona que conocemos que porta un arma, no siempre la porta porque sea delincuente como tal, la porta porque es velador, porque por su colonia asaltan muy seguido, porque vive por una zona peligrosa, porque por medio un taxista, por ejemplo, que trabaja de noche, se le hace fácil traer un arma de fuego en su vehículo, pero ellos la llevan con la condición no de cometer delitos como asaltos y eso, sino únicamente de protección. Sin embargo, portar o poseer un arma de fuego sin la licencia correspondiente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues constituye un delito. Esa sanción o esa suspensión condicional del proceso, pues fue una salida alterna que el legislador previó para que esas personas digan, ¿sabes qué? Pues sí, yo no sabía que traer un arma pues era delito, yo la traía para protección mía, pero ahora ya entendí que constituye un delito. ¿Cuál va a ser su sanción? La sanción va a ser una donación, en el caso de nosotros, ponemos una donación al DIF municipal, de una silla de ruedas, ponemos una donación de 500 cubrebocas, una donación de 5 litros de gel, pero aparte se les impone servicio social a favor de la comunidad. Ellos los ponemos nosotros a disposición, a las personas que se sujetan a esa salida alterna, a disposición del municipio para que ellos hagan labores sociales, pintar banquetas, cubrir baches, pintar árboles, recoger basura, para que ellos les quede como meramente un escarmiento. La ventaja de esa salida alterna es que esa persona que cometió ese delito de manera errónea o como haya sido, al ser un delito de penas muy bajas, esa persona queda sin antecedentes penales, porque al finalizar esas jornadas laborales que le pusieron sin derecho a sueldo, se somete a consideración del juzgador y se emite una determinación de sobreseimiento. Ese sobreseimiento consiste como si no hubiera pasado nada. La persona queda sin antecedentes penales, únicamente con la llamada de atención y con la mala experiencia de andar juntando basura, juntando botes, qué sé yo. ¿Sí más o menos te quedó claro? Sí, profesor. Gracias. Hola, ¿Tenógenes? Sí. También dijo, perdón, retrocediendo un poquito, que en los delitos hay atenuantes. Sí, ya no terminé el tema. Las atenuantes, atenógenes, son aquellas acciones que disminuyen la pena. Así como la agravante aumenta la pena, las atenuantes son aquellas acciones que obligan al legislador a disminuir la pena que establece la propia ley. Como cual, por ejemplo, si un robo muy clásico, cuando una persona se mete y roba comida, un alimento, no es algo que esté justificable. Sin embargo, si esa persona o el propio legislador advierte esa atenuante como una necesidad, no sé, de alimentar a su familia, por cualquier actuar. Un ejemplo más claro, si al momento de la ya conocida por todo el mundo, la legítima defensa. La legítima defensa, es decir, no es lo mismo que una persona, prive de la vida a alguien en la calle por una riña, pongamos, a que la prives de la vida estando en tu domicilio, donde un bien jurídico tutelado tuyo esté siendo invadido. Esas son las atenuantes que llevan al legislador a obligarlo a que la pena mínima sea todavía reducida aún más. Ahí entra también la falta de dolo. El dolo es la intención. No es lo mismo cometer un delito de manera dolosa a uno de manera culposa. Un delito de manera dolosa es aquel que yo cometo con esa intención de hacer. Es decir, yo me levanto de mi computadora y voy a ir a Walmart a robarme una computadora, porque la mía ya no sirve. Desde ahorita lo estoy pensando, yo solito, nadie me obligó, nadie me orilló a yo irme a robar esa computadora. Un delito cometido
culposa es aquel que se comete pues sin la intención, dígase un accidente o a través de un engaño. Por ejemplo, ha pasado ocasiones donde, no sé, Una pregunta. mándame. Por ejemplo, en las atenuantes podría también considerarse que dicen las causas de extinción penal o las excluyentes del delito. Las excluyentes de delito son aquellas, no. Las atenuantes son aquellas que únicamente degradan la pena. Ojo aquí. Y las excluyentes de delitos son aquellas que te llevan a considerar o a determinar que el delito no existió. ¿Me explico? Es decir, si no hay tipicidad o culpabilidad en el delito no se puede tener por acreditado y conllevan al legislador, al órgano jurisdiccional, al juzgador, a dictar una sentencia absolutoria. Caso contrario, en las atenuantes, sí te voy a sentenciar, sí te voy a dictar una sentencia condenatoria, pero con una pena menor a la que establece la norma legal. Es decir, si el delito de homicidio dice, ¿sabes qué? La pena es de 20 años, sin embargo, voy a decir que como atenuante está que esa persona estaba apuntando o, no sé, le ocasionó un daño a un familiar tuyo y tú viste. Ahí voy a decir que actuaste bajo un error invencible, por ejemplo. Porque cuando ya actuaste cegado de ira, ya no actuaste tú consciente. Entonces, esas son atenuantes, pero como tal sí tendrías una sentencia condenatoria, solamente que la pena sería menor a la que establece la propia norma penal. Maestro, y cuando dicen que es... ¿Quién habla? No, rápido, nada más dijo atenuantes, que son las que disminuyen la pena. ¿Y la otra cuál era? La que aumenta. Agravantes. Gracias. Agravantes y atenuantes. ¿También? Dime. Y bueno, Sí, profesor, regresando a lo del tema que teníamos ahí con el secuestro y el homicidio. Ajá. Ya me quedó bien claro que obviamente actualmente el secuestro está más penado que el homicidio. Entonces el homicidio sería un agravante. Un agravante. Sí. Y obviamente también me queda claro que las normas o el cambio de las normas, el cambio de la Constitución y demás se va asemejando o se va viendo conforme la sociedad y conforme se van cometiendo ciertos delitos. Sí, exacto. Ajá. Pero usted comentó también del delito que es el primer derecho que tenemos, que es el de la vida. Ajá. Y obviamente a lo mejor el segundo derecho o otro derecho que sería a la libertad. Ajá. Hay otros que al patrimonio. Sí, entonces yo le preguntaría, ¿no? Le preguntaría, ¿usted ve bien esta situación de que un derecho a la libertad sea el delito sea mayor castigado que el de la vida? No. Ok. Sí, porque era lo que iba, ¿no? O sea, a lo mejor algún delito patrimonial, que hay muchos robos, por ejemplo, y que al rato un delito patrimonial sea castigado por la ley por muchos más años que el homicidio, ¿no? Y obviamente dices, bueno, entonces a lo mejor el delincuente, en lugar de robar, va a querer matar para que sea menos su sentencia, ¿no? Profesor, mándame. Yo nada más ahí agregando el comentario del compañero Daniel, yo creo que esta reforma se hizo en relación al índice de delitos de secuestro que se presentó durante mucho tiempo, y fue ahí donde literal el Congreso y las autoridades correspondientes en la elaboración de las legislaciones y las normas fue que impusieron estas medidas como manera coercitiva para evitar que la sociedad incurriera en este tipo de prácticas, porque al final de cuentas el secuestro es más monetario que la muerte de una persona. O sea, por una persona pides 100,000 pesos, matas a una persona, perdón la expresión, pero ahorita hasta por 2,000 pesos mata a una persona, ¿no? Sí, claro. Agrega. Efectivamente, ¿cuál es tu nombre? Alfredo Bello. Efectivamente, Maestro. Alfredo, diste en el clavo. Como ustedes se darán cuenta, el derecho penal es una de las... ¿Qué les puedo decir? Yo anteriormente trabajaba en un juzgado de distrito mixto y no hay ninguna norma que tenga tantas reformas como el Código Penal.
dígase en todos sus ámbitos. Y efectivamente, como lo dijiste, Alfredo, fue esa raíz de los acontecimientos que establecen en la sociedad. Ahorita Daniel... El índice de homicidios también está aumentando demasiado, ¿no? Exactamente, por eso es que el legislador es el que se encarga, o en base a los índices de delincuencia en la sociedad, es donde ellos van modificando o reformando las normas penales. En este caso, Daniel, tú tocaste un tema importante respecto a los delitos patrimoniales. Les pongo un ejemplo rapidísimo. Nosotros aquí en el estado de Puebla, en el Centro de Justicia, nos llegan de 100 asuntos que nos llegan, el 70-80% son de robo de hidrocarburo. El robo de hidrocarburo, híjole, aumentó en una manera descomunal. ¿Qué fue lo que hizo el legislador? Creó la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, que si se dan ustedes la tarea de darle una ojeada, tiene penas extremadamente altas. Estamos hablando de una pena de sustracción de 30 años por sustraer hidrocarburo. Por la sola posesión arriba de 2,000 litros estamos hablando de 15 años de prisión. Si comparamos lo que decía su compañero Daniel, un delito de violación en el Código Penal Federal tiene una sanción de 8 años. Vamos a decir, a ver, ¿qué lógica? ¿Qué tiene más validez? ¿Cuál bien jurídico tutelado es más importante preservar? ¿La dignidad de una persona que fue sometida a un acto sexual? ¿O el patrimonio de la paraestatal Pemex? Y al final de cuentas es un patrimonio nacional que nos corresponde a todos. Sin embargo, esa ley fue expedida ahorita apenas en 2016, porque anteriormente estaba regulada en el Código Penal Federal, como un delito penal federal, en materia federal, derivado de la parte agraviada que es Petróleos Mexicanos. Pero la pena era de 4 años, la pena máxima que establecía el Código Penal Federal para el robo de hidrocarburo era de 4 años. Cuando el legislador comenzó a ver que el hidrocarburo se empezó a disparar en todos los estados, como no sé, Puebla, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, se vio la necesidad de expedir la ley de hidrocarburos con penas meramente altísimas. Y todavía tuvo una reforma ahorita el 19 de febrero del 2021, donde las penas se duplicaron. Aquí en el estado de Puebla específicamente, que es donde yo radico actualmente, bajó en un grado excesivo el robo de hidrocarburo. Pero no fue por la ley, porque muchas veces, ¿ustedes creen que una persona que se dedica a robar hidrocarburos se pone a pensar o se pone a estudiar la pena que le va a imponer si lo agarran? No, él no le vale, él le gusta o él se va por la vida fácil. ¿Por qué? Porque van y aproximadamente de un ducto de Pemex en unos 20 minutos extraen una pipa de 200,000 litros. Saquen cuentas. 10 pesos que venden el litro es un dineral. A él no le importa la pena que la que pueda ser acreditable. O el típico de no, eso no me va a pasar a mí no me van a detener, bla, bla, bla. Pemex se ve en la necesidad de cerrar los ductos. ¿Qué hicieron los delincuentes? Pues ahora ya no sacan hidrocarburo. Ahora se dedican a asaltar camiones de autotransporte. ¿Sale? Entonces es por eso, Daniel, que ya la imposición de las penas pues nos corresponde a nosotros como juzgadores, pero como tal es el legislador quien establece cuáles son las penas, atendiendo ¿por qué? A los bienes jurídicos tutelados. Tú vas a decir, yo te comenté hace un momento ahorita, en el robo del hidrocarburo podríamos establecer que únicamente el bien jurídico tutelado es el patrimonio de Pemex y que nos corresponde a todos los mexicanos, porque es una paraestatal nacional. Pero no solamente eso, si tú agarras, y yo tuve la oportunidad de estudiar y analizar lo que es la exposición de motivos sobre la emisión de esa norma penal, porque me surgió precisamente la duda de lo que tú dices. Yo dije, ¿por qué se aumentaron tanto los delitos, las penas? 30 años se me hace excesivamente para una persona que esté sustrayendo hidrocarburo. Se me hacen muchísimos años. Me di a la tarea de analizar exposición de motivos, y ahí el legislador, que fue, si mal no recuerdo, el ahora gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, él hace unos razonamientos bastante interesantes donde él dice que la norma, palabras más, palabras menos, que la norma penal específica, en ese caso la ley de hidrocarburos, pues no solamente toma en cuenta que el bien jurídico tutelado sea el bien
el patrimonio de Pemex, sino otros bienes jurídicos tutelados importantes a nivel social, como es el medio ambiente. Ha pasado infinidad de casos donde se truena una toma clandestina y se echan a perder miles y miles de sembradíos de personas que se dedican al campo. Lo que pasó el año pasado, antepasado, más no recuerdo, en el estado de Hidalgo, donde explotó una toma, que la gente estaba ahí corriendo. Vieron, no sé si vieron el video, cómo se prendieron ahí y se quemó muchísima gente. Entonces, esa es la finalidad, o eso es lo que el entonces senador expuso en su solicitud de exposición de motivos. A mí se me hizo realmente interesante, porque pues así sería muy viable analizar la exposición de motivos del legislador para poder establecer las normas o las penas que para cada delito. ¿Sí, más o menos, Daniel? ¿Alguien más? Todo correcto, profesor. Sale. Bueno, entonces estamos hablando lo que es el delito, por último, para dejarles bien claro lo de Daniel, que preguntaste sobre lo del delito, lo que les comenté de la subsunción, que van a ver más adelante. Les pongo un ejemplo muy, muy claro. ¿Qué pasa cuando una persona la detienen con narcóticos? Una diversidad de narcóticos. La ley establece, por tan solo tener un solo narcótico, cometes un delito de contra la salud. Dígase metanfetamina, cocaína, clorhidrato de cocaína, clobenzorex, marihuana, cualquiera. Si nosotros hiciéramos la reclasificación de los delitos, así como lo que hablamos hace un momento, hay delitos que son sancionados en materia de salud, que son sancionados por el Código Penal Federal, y unos diversos delitos, como en el caso del narcomenudeo, que también está relacionado con estupefacientes, que se sanciona en la Ley General de Salud, que tiene unas penas muchísimo más bajas que las del Código Penal Federal. Si tú traes una cierta cantidad de marihuana, constituye un delito de narcomenudeo sancionable en la Ley General de Salud. Pero si a la postre traemos una sustancia, como en el caso del clobenzorex, que ese está tipificado en el Código Penal Federal, estamos hablando de dos delitos diversos. ¿Me queda claro? ¿Sí entendemos esa parte? ¿Por qué? Porque uno está tipificado en el Código Penal Federal y el otro está tipificado en la Ley General de Salud. Sin embargo, en atención a la subsunción que les comenté, pues la misma Corte ya se pronunció respecto a ese sentido, y dijo que no pueden coexistir las dos, porque son dos conductas en una sola. Es decir, un dealer es una persona pues que no solamente trae un narcótico, trae diversidad de narcóticos para hacer su negocio. Llegas y te dicen: traigo grapas, traigo éxtasis, traigo LSD, traigo marihuana, traigo, no sé, infinidad de drogas que hay nuevas. No se le puede a esa persona sancionar por cada una conducta que constituya un narcótico, sino se le sanciona de manera genérica por una sola acción. Él poseyó determinados narcóticos, 3, 4, 1, 2, 3 o 4. ¿Sí me explico? Es ahí donde el delito de menor pena, que en este caso es de narcótico, se subsume al delito de contra la salud, previsto y sancionado en el Código Penal Federal. ¿Sí más o menos entendí esa parte de la subsunción? Sí, profesor. Profe. Sí, maestro. Sí, profesor. ¿Alguna duda? Nada. Bueno, sigamos con el derecho subjetivo y el derecho objetivo. Profe, yo sí tengo una duda. Dime, nena. De acuerdo al tema, que acaba de mencionar. Por ejemplo, si alguien es un delito contra la salud de cargar un estupefaciente o cosas así, cambia la penalidad si es marihuana, así es cocaína, así es. No tiene que ver, aquí, fíjate. No tiene que ver el tipo de narcótico. Todos, sí. O sea, el código habla de manera genérica narcóticos, estupefacientes, psicotrópicos, y te arroja o te redirecciona a la Ley General de Salud, que es la que establece cuáles son los estupefacientes y cuáles son los psicotrópicos. La pena deriva o lo que diferencia un delito contra la salud de un delito de narcomenudeo es la cantidad.
es la cantidad de narcótico que tú traigas en posesión. Solamente en el caso pero también tiene que ver mucho en la forma que esté, ¿no, profesor? Por ejemplo, si, no sé, 1 kilo de marihuana lo tienen en una bolsa y ese kilo lo tienes en varias bolsas, vaya, ¿no? Bueno, es que esos ya son elementos subjetivos que tiene que valorar el juzgador. ¿Para qué sirve eso? ¿Quién preguntó? ¿Daniel? No. Oscar, Ávila Díaz. ¿Qué tiene que ver eso, Oscar? Los delitos de contra la salud, hay 3 tipos de comisión de esos delitos. El primero es la posesión simple. ¿Cuál es la posesión simple? Un narcótico que yo traigo para mí, para consumo personal. Bueno, no para consumo personal, porque si es para consumo personal, pues no es punible. Soy una persona enferma, que tengo una enfermedad, tengo la necesidad de consumir un determinado narcótico, eso no es punible. Como tal no es punible. Si yo demuestro, acredito que soy farmacodependiente, pues no es punible. El delito de la posesión simple es aquella que yo tengo sin que se pueda advertir, con base en su contexto, que yo lo quiero para hacer una de las conductas que establece el artículo 194 del Código Penal Federal, sea comercio, transporte, venta, compra, suministro. ¿Sí me queda claro? Esa conducta de una posesión simple, hablando del Código Penal Federal, tiene una pena de 4 años como pena mínima. A lo que tú te refieres, o la pregunta que tú haces relativa a que si es distinto si la tengo 1 kilo en una bolsa completa o la tengo en bolsas pequeñas, eso ya puede constituir elementos para que el órgano jurisdiccional, al momento de analizar en contexto la conducta que se atribuye, pueda decir que esa conducta ya no constituye una conducta de una posesión simple, sino que la posesión que tiene el sujeto activo con ese narcótico tiene una finalidad de las que establece el artículo 194, sea la finalidad de comercio, sea en hipótesis de venta o de compra, finalidad de transporte o finalidad de suministro, aún de manera gratuita. Ahí la pena ya sube a 5 años, porque ya tomas en cuenta o tomas en consideración, pues, no sé, diversidad de narcóticos, si traigo 2 o 3, la presentación del narcótico, son grapas. Si traigo, por ejemplo, ¿qué les aparece? Una báscula gramera. Si traigo efectivo, si traigo una libreta con anotaciones casi como de, Juan, 20 pesos, fulanito, 200. ¿Me explico? Todas esas circunstancias en contexto permiten al juzgador arribar a que la posesión de ese narcótico bajo ninguna circunstancia puede ser una posesión simple, sino que ese narcótico tenía como finalidad, no sé, comercio, en este caso que hablamos de gramera. Algo similar acontece si detienes a la persona, no sé, a bordo de un vehículo que va en una carretera federal, pues ahí el objeto, la finalidad es que la finalidad de esa posición, pues es un transporte. O si me detienen a mí intentando ingresar a un centro penitenciario donde está un sobrino, un primo, un hermano, y resulta que llevo alimentos, y en esos alimentos en medio llevo guantes de látex, condones, no sé, con algún estupefaciente, ¿qué pasa? Ahí, ¿cuál era la intención? No puedo yo decir que esa posición la tenía una posición simple. Esa posición tenía como finalidad, pues el suministrarlo a una persona interna en el cerezo para que la distribuya. Es evidente. Sin embargo, ojo, no puede tenerse por acreditada como suministro como tal, puesto que no se concretó. Es decir, se quedó a la mitad. E incluso, si a mí me detienen, les decía el caso de los dealers, que lo detienes con una variedad de narcóticos, en grapas, una gramera, efectivo, libreta, no puedes decir o no puedes asegurar o aseverar que esa persona estaba vendiendo, porque no te consta. Tenemos que partir ustedes, muchachos, que el derecho penal tiene una aplicación exacta. Es un principio del derecho penal. Su aplicación tiene que ser exacta. No puede ser a base de presunciones, no puede ser a base de es evidente. No, tiene que estar plenamente demostrado la conducta y la responsabilidad de la persona. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sanción que se le va a imponer. Entonces el órgano jurisdiccional tiene que estar plenamente convencido de lo que él tiene ante sus ojos. Ahí en ese caso las penas aumentan a 5 años. Sin embargo, si a mí me detienen en una central camionera donde yo tengo un boleto que compré aquí en la ciudad de Puebla y me detienen, por ejemplo, en Hidalgo,
hacen una revisión del autobús donde yo voy viajando, y en Hidalgo advierto que el boleto ticket mío tiene un destino, no sé, la Ciudad de México, la ciudad de Querétaro. Ahí ya la Corte se pronunció en ese sentido y dice, ¿sabes qué? Toda vez que está acreditado un punto de origen y un punto de destino, es evidente de manera plena que la finalidad de la posesión del narcótico, del estupefaciente o psicotrópico era transportarlo. ¿Por qué? Porque la persona que lo lleva pues ya tiene un punto de origen, que es la ciudad de Puebla, con un punto de destino, que es la ciudad de Querétaro. Ahí en ese caso la pena aumenta a 10 años. Es ahí donde te decía a ti, Oscar, creo, me dijiste. Sí, profesor Oscar. Es ahí donde entran esas cuestiones que tú hablabas de si era lo mismo tenerla en bolsas o tenerla empaquetada. ¿Sí me explico? O sea, sirven para poder determinar ese tipo de circunstancias y que obviamente el órgano jurisdiccional tipifique la conducta de manera adecuada. ¿Sí, más o menos? Ok, gracias, profesor. Daniel. Gracias, profe. Por nada, muchachos. Sí, profesor, creo que el comentario de la compañera iba en el sentido de lo de las drogas, dependiendo de qué tipo de droga sea, ¿no? Porque hay, por ejemplo, el máximo permitido a lo mejor para la marihuana es, no sé, 15, 20 gramos, pero a lo mejor para el cristal o para cocaína no es lo mismo. Ajá. Entonces, creo que el comentario de la compañera era en ese sentido, y además también como usted lo okay. no es lo mismo la posesión que no es el transporte o el suministro, sí, o la transportación. Ajá. Y también, como decía el compañero, la presentación, porque no es lo mismo traer 500 gramos en un solo paquete a traer 500 paquetes de a gramo. Sí, exactamente. Sí, como les expliqué ahorita, todo eso abona a que el órgano jurisdiccional pues pueda tipificar la conducta de manera adecuada. También se toma en cuenta, no sé, la hora de la detención. Obviamente una persona que se dedica a eso pues no va a andar en plena luz del día, ¿va? El lugar, que es un lugar público. Por lo regular las personas que farmacodependientes pues se drogan o lo hacen en un lugar privado, por lo regular, donde nadie se dé cuenta, no andas ahí por la calle ahí ofreciendo casi, ¿no? Pero es eso. Bueno, sobre el pesaje, sí, efectivamente, el pesaje también tiene mucho que ver para poder tipificar la conducta de manera correcta. Por ejemplo, si una persona dice, yo soy farmacodependiente a marihuana, la dosis que a mí la ley penal me establece es de 5 gramos. Hablamos de un churro, más o menos. Y para que sea considerado narcomenudeo, son hasta 5 kilogramos. Pero ya se reformó la ley, ¿no? Por el uso lúdico de la marihuana. Todavía no se ha aprobado. O sea, no ha salido la ley clara ya vigente. Se supone que está en materia de aprobación. Sí, porque afuera del Senado la gente no lo sabe. Profesor, pero también tiene que ver si agarran a la persona, digamos, en un lugar público, como dice aquí en la Ciudad de México, a comparación de que si lo agarran en un aeropuerto, ¿no? El delito es más grave en un aeropuerto. Pues sí, pendejo. Es que si fuese en el aeropuerto, ahí aplicaré lo que te comenté ahorita hace rato de la central. La Corte sobre ese tema del transporte de narcóticos estableció que para que se pueda tener por acreditado la transportación como tal, que es de los más penados de un narcótico, tiene que existir, sacó 2 jurisprudencias. En la primera estableció que tiene que tenerse demostrado de manera plena el punto de origen y el punto de destino, que era lo que yo te decía. Si a mí me agarras en un autobús a revisar mis cosas y mi mochila, tú te percatas que yo tengo un boleto que adquirí en la taquilla, donde en ese boleto se advierte un punto de origen, que es la ciudad de Puebla, y un punto de destino, que sería la ciudad de Querétaro. Ahí ya no se puede decir que es con fines de transporte, porque ya lo estoy transportando como tal. Ya voy en camino a. ¿Me explico?
Lo mismo acontecería en un aeropuerto. Sí, ya tienes un destino, ¿no? Mándame. Ya tiene un destino como tal. Sí, exactamente. Y en la jurisprudencia más reciente que sacó la primera sala, estableció que ya no solamente es necesario que se demuestre o que se acredite un punto de origen, un punto de destino, sino que ahora ya amplió un poquito más y dijo no, a todas las personas, dijo, para tener por acreditada la conducta de transporte de un narcótico, es suficiente que a la persona se le detenga, ojo, en un vehículo de carga. Aquí lo malo es que no especificó que es un vehículo de carga. Yo entiendo que no significó, porque leí la ejecutoria y como tal no establece, porque podemos partir, habrá quien diga un coche también es un vehículo de carga, en la cajuela puedes cargar, no sé, una caja o en fin, pero ese ya es un punto de debate que pues nuestra máxima casa no dejó muy claro ahí. Solamente especificó que fuera un delito un vehículo de carga y que estuviera sobre una carretera federal. Ahí en ese supuesto también ya se considera que el narcótico está siendo transportado. Bueno, y en el caso de que cuando son amenazadas las personas, porque bueno, he visto programas en Discovery amenazadas en Discovery donde hay personas que transportan el narcótico, pero porque tienen amenazadas a sus familias. Ok. Ahí en ese supuesto podríamos hablar de las atenuantes que les hablé hace un momento. ¿Recordarás? Sí, pero también ahí estás actuando bajo una excluyente de delito. No estás actuando de manera voluntaria. Pero aún así tendría sentencia. Ahí sería, si tú llegaras a demostrar plenamente, no, creo que sí habría un excluyente de delito. Bueno, no creo, estoy seguro que habría un excluyente de delito, porque estás actuando de manera obligada. Claro. Pero sí tendrías que demostrarlo. Juan. Mande. ¿Levantaste la mano? Sí, pero era referente a lo del comentario. Yo creo que se especifica como vehículo de carga por las placas, ¿no? Porque cada vehículo tiene distintivos órdenes para identificarse si es como de carga o no. Podría ser válido, fíjate. La verdad es que ahí sí les digo, yo leí la ejecutoria y como tal la corte se centra en decir, únicamente se limita a decir un vehículo de carga, no especifica como tal que es un vehículo de carga. Ahí sí ya tendría que ser objeto de valoración ante el órgano jurisdiccional y obviamente la defensa decir, no, sabes que un vehículo de carga es una persona que tiene placas como tal ante el gobierno o que trae placas de carga federal a nivel nacional, porque un vehículo, no sé, un vehículo sedán, pues no puede ser como tal de carga, es un de transporte de personas. O un perito, ¿no? O sea, ya será materia de debate. O un perito decir que es o no es. Sí, exactamente, pero obviamente ese perito tendrá que hacerlo también a raíz de la tarjeta de circulación que expide el gobierno del estado. Tiene que haber alguna característica específica para poder diferenciar un vehículo de carga con un vehículo de transporte. Esto me queda clarísimo. Nada más que aquí considero que se le fueron a poder ampliarnos un poquito más el panorama. Exactamente lo que te decía. Para mí, mi punto de vista es un Norton, así, algo así. Bueno, entonces, mira esto, tiene taxis, ¿no? El sitio en el que él está, el hotel que está, se puede decir que lo utilizan como bodega para almacenar lo que son todas las partes de drogas que se distribuye lo que es en la zona hotelera. Llega la gente a determinada hora y ellos escogen un taxi, una camioneta, lo que esté primero o al final de la fila, y le dicen necesitamos ir a buscar mercancía o necesito que me lleves a levantar a tal persona, o simplemente se suben y te llevan a la dirección que te tienen que llevar, ¿no? Lo que tienen, ¿cómo podría justificar la gente que tiene los taxis de mi papá que fueron obligados? ¿Por qué? Porque ahí hay dos opciones, o lo haces o te mueres. Pero ¿cómo se lo puedes justificar a la ley que te están obligando? Porque al final de cuentas, o sea, ellos los llevan a buscar la droga, En el transcurso en que los llevan,
los detienen, porque a lo mejor les dieron un pitazo, les dijeron a qué se dedican o a qué iban a ir. Pero a lo mejor la persona que va con eso, no, pues es que yo soy un simple pasajero. Pero al final de cuentas, saben el delito que están haciendo, ahí como el chofer puede justificar, porque también lo terminan levantando. Sí, sí, claro. Es que, mira, ahí ese ejemplo, pues sí está un poquito delicado. ¿Por qué? Porque obviamente no es fácil. El juez no te va a creer así nomás porque tú digas, me tiran amenazado. Sí tendrás que demostrarlo, no sé, mensajes, grabaciones, videos, testigos, compañeros que digan, sí, efectivamente, estas personas cada 8 días vienen aquí y te amenazan con una pistola y te dicen que si no lo haces te van a matar. Ok, pero entonces, obviamente que nadie lo va a hacer, porque obviamente no va a querer meterse en ese tipo de problemas. Sí, claro. Entonces, ¿ahí te estarían sentenciando a la máxima? No, les comenté hace rato que siempre es la mínima. Salvo que sea reincidente o seas ya no seas primo delincuente, ahí sí ya se te aumenta, inclusive no a la máxima. Es muy difícil que llegues a poner la máxima. Siempre tienes como tope la media. Gracias. Pero sí, al momento de poner la pena, que no sea la mínima, tiene que el juez justificar por qué. Decir, no le pongo la mínima porque tiene 2, 3 carpetas ya sentenciado, ya fue sentenciado en tal estado, fue sentenciado en Estados Unidos, porque ya no es primo delincuente. Eso sí, ya dice entonces, ahora voy a basar entre la media entre la mínima y la media y le pongo tal pena. Pero sí tiene que justificarlo. Ok, gracias. Por nada, Daniel. Sí, profesor, entonces quiero entender que el derecho penal tiene que ser muy específico, ¿no, profesor? Por todas estas situaciones y todas estas circunstancias, porque no puede ser general y obviamente, por ejemplo, hablaba ahorita del carro, del vehículo de carga, y que pudiera ser mediante las placas o mediante alguna situación. Hablaban hace ratito del aeropuerto, pero bueno, yo puedo estar o me pueden detener en el aeropuerto, pero es zona federal, sí, pero obviamente a lo mejor estoy en una zona donde voy a esperar a alguien, me detienen con droga, o sea, las circunstancias serían muy diferentes. Sí, exactamente, sí, sin duda alguna. Bueno, ya les comenté hace un momento que el derecho penal se rige por un principio muy importante que se llama el principio de exacta aplicación de la norma. Porque les comenté, la ley tiene que ser aplicada con exactitud, no es que obviedades, es evidente, no, eso aquí no aplica. Tiene que ser exactamente como lo dice la ley y las jurisprudencias, la doctrina, pero tiene que ser de manera específica. Sí, en el supuesto del aeropuerto efectivamente no es lo mismo, incluso en lo que te comentaba de la central camionera, no es lo mismo que me tengas a mí en la sala de espera cuando aún no compro el boleto, porque ahí apenas tengo la intención de transportarlo, que es lo que te decía. Ahí la Corte por ese pronunciamiento y dijo, no, para tenerlo por acreditado tiene que existir el punto de origen y el punto de destino. ¿Dónde lo tenemos? Cuando ya adquirí el boleto. Lo mismo pasa en el aeropuerto. Si tú me agarras en la sala de espera, pues es evidente o es presumible que tengo la intención, porque tú lo dijiste, a lo mejor no voy a viajar, nada más estoy esperando a un amigo que llega de viaje, pero yo llevo mi mercancía. Entonces ahí no puedes válidamente atribuirme que yo lo transporté o lo tenía pensado transportar. La finalidad de transporte ya se podría justificarla, el órgano jurisdiccional justificarla a través de decir que se encontraba en un área pública de transporte, como es el aeropuerto, y que si bien es cierto, aún no compraba el boleto, por ello se impide tenerlo por transporte como tal, pero sí tenía la intención dado que se encontraba en ese lugar. ¿Se me explicó? ¿Alguien más? Muchachos, ya son las 3 de la tarde. Pues les iba a dejar una tarea, pero no alcanzamos a llegar al tema. Entonces, ya será para la próxima. Profesor, buenas tardes. Esta diapositiva las va a compartir con la tarjeta de... Sí, se las doy. Buenas tardes. Para que las vayan. Obviamente, chavos, no están completadas. Las voy a ir completando conforme vaya avanzando la clase, para que ustedes al final de cuentas, para tener su evaluación final, las tengan todas en sus manos. Correcto, más que nada para ir estudiándolas. Sí. Ahorita se las paso a la compañera Fernández para que se las haga llegar.
¿Sale? Gracias. Sale, Gracias, muchachos. profesor. Excelente fin de semana, muchas gracias. Hasta luego. Profesor, buen día. Que estén bien, muchachos. Igualmente, maestro. Bye, cuídense.